Muchas gracias, porque efectivamente el auditorio está lleno. Muchas gracias a todas y a todos por venir aquí esta tarde. Yo había pensado empezar esta introducción con una anécdota que bastantes de vosotras recordaréis, porque estabais ahí. Hace ahora 2 años, en diciembre de 2023, coincidiendo con la conferencia de la COP28, hubo una concentración en el Altoejo contra el cambio climático, exigiendo medidas efectivas. Y cuando Paco estaba leyendo el manifiesto de esa convocatoria, un hombre que pasaba por allí con su hijo de la mano, un hijo pequeño, se giró y con una actitud muy agresiva increpó hacia la concentración diciendo: ¿eso os parecen nubes?, señalando a nubes que había en el cielo. Y nos soltó 3 o 4 voces acerca de los chemtrails y se fue indignadísimo cruzando el Alpue hacia Roma. Es una anécdota que a mí me pareció sintomática en su momento, porque indica hasta qué punto ha calado ciertos discursos en una parte cada vez más amplia de la población. Y cómo además estos discursos se expresan con una creciente agresividad. No es una voluntad de debate, la actitud del hombre era claramente agresiva, estaba indignado con que estuviéramos allí. Y es algo que en los 2 años que han pasado desde entonces ha ido a más y lo vemos cada día. El cambio climático, antropogénico, es cada día de forma más evidente uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, si no el más importante, y de forma cada vez más amplia y más acusada, quienes no quieren que se tomen medidas de mitigación y de adaptación, lo que están desplegando son discursos conspiranoicos que achacan lo que está pasando a que nos fumigan o a cuestiones pues cada vez más alejadas de la lógica. Y creo que este es uno de los problemas a los que tenemos que enfrentar si queremos que realmente esas medidas que estamos demandando se puedan llevar a la práctica. Esto además, como digo, yo creo que está yendo a más. Y el acto de hoy tiene mucho que ver con lo que ha pasado en los últimos meses, en los últimos 3 meses. La tragedia de la Dana en el País Valencià ha evidenciado que, tal como se lleva diciendo desde hace muchos años, los eventos extremos van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más dañinos. Esto es algo que llevamos diciendo mucho tiempo y cada vez más cuando se dice, la respuesta que recibe de una parte de la población es de rabia y es de agresividad, es de como si la culpa fuera tuya por haberlo dicho, ¿no? Y cuando esto se ha dicho a raíz de la Dana, ha habido una campaña de odio en redes sociales brutal, muy centrada en la figura del compañero que está a mi derecha hoy, de Fernando, pero que se ha extendido también a otros divulgadores. A Fernando le han llegado amenazas de muerte, le ha llegado de todo. Y es en ese contexto que en el Círculo de Podemos pensamos que era importante hacer un acto, en primer lugar, de vindicación de la labor de la divulgación y de las labores de dar a conocer estas problemáticas, pero también de reflexión colectiva de cómo podemos enfrentar esta avalancha de odio y esta avalancha de discursos negacionistas. Para ello, pues contactamos en primer lugar, como es evidente, con Fernando, porque creíamos que era importante darle la palabra a él y que se expresara en primera persona. Y contactamos también con María, porque creíamos que era importante también dar voz a los movimientos locales que están haciendo este trabajo aquí en Segovia y a personas que desde nuestra realidad más inmediata también están desarrollando un trabajo de divulgación y de activismo ecologista que es un poco lo que está en primera línea de batalla contra todo este negacionismo y contra todas estas cuestiones. Y bueno, no me enrollo más, le doy la palabra a Fernando y una vez más gracias por venir.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que está súper bien aquí. No, mucha gente. Esto es fantástico. Que a veces se pregunta uno, ¿y qué vas a hacer a Segovia? Y yo digo, a encontrarme con gente buena y a compartir algunas de las penas y de las dudas y de las miserias humanas, que siempre compartiendo se llevan las cosas mejor, ¿no? Me había propuesto, en la cabeza tengo 2 o 3 cosas que contaros, pero la verdad que también lo que puede resultar interesante es que con Javi y con María pues vayamos tirando de los hilos y luego con vuestra participación, porque hay muchos hilos, ¿no? Hay hilos más apocalípticos, de los cielos que horror, no se acaba, o hay hilos más en clave casi de humor o de empatía, que también hay que sacarlos a reducir. Y en esto, con los bulos y las pseudo verdades y demás, siempre me acuerdo del presentador que quizá alguno también lo recordéis, Brandolini, italiano, tenía que ser, que hablaba del principio de la asimetría de la estupidez humana. Y se puede ilustrar con un ejemplo muy sencillo. El principio parte del hecho de que es mucho más fácil y energéticamente menos costoso decir una estupidez que demostrar que la estupidez es estúpida. Y tú puedes, por ejemplo, salir de aquí y decir, la luna es de queso. Y entonces a ti te lleva un rato decir, no, porque el espectro de radiación que viene reflejado de la luna no coincide con el espectro cromatográfico del queso, las muestras que se han traído de la luna no coinciden con... Ya estás alargándote muchísimo. Fijaros, la persona, lo eficiente que ha sido en decir la estupidez. Se calcula, de hecho, que para una frase estúpida hace falta un párrafo, para un párrafo estúpido hace falta una página, para una página un capítulo, para un capítulo un libro. Y precisamente como es tan asimétrico, la estupidez pues no termina de desaparecer. Por muy informados que estemos, es tan eficiente la estupidez que la tenemos que enfrentar. Y por eso una de las primeras recomendaciones, por lo menos a mí me funciona y con los estudiantes en la universidad también lo hablamos y nos funciona, es esto, el humor. Evitar el choque frontal con la estupidez, porque va a poder contigo. Y quien dice la estupidez, dice ya esa estupidez que no es tan inocua. Esa estupidez a la que ha hecho alusión Carrick, que ya va cargada un poco con odio, con violencia, con mala leche. El pasar de una estupidez al odio, en fin, según cómo se terminen las cosas. Pero precisamente como en eso se puede ir navegando, tú puedes desarrollar, si estás entrenado, si te sale o si te lo propones, los antídotos contra el odio, que no son ni más ni menos que ser humano. A ti te odian y tú te desarmas y te muestras así, pues es como los lobos, que ahora están muy de moda y hablaremos si queréis de los lobos. Pero cuando un lobo muestra el cuello así, pues el otro lobo no le muerde, porque tú le has dicho, mátame si quieres. Y para mantener la manada dicen, necesito a este aunque yo le odie un poquito. Entonces si tú te muestras, y no soy científico, sé de estas cosas, llevo 400 publicaciones, 22 tesis doctorales, pero ódiame y mátame si quieres. Se desarman bastante. En el uno a uno, en la persona, cuando ya no son anónimos en las redes y demás, normalmente ese odio no tiene nada que ver con lo que manifiestan de manera anónima. Así que una de las terapias, lo que pasa es que hay que tragarse un poco el orgullo, la rabia, la primera reacción. Hoy hablábamos, ¿no? Pues un poco que no siempre sale, por eso hay que entrenarlo un poco. Y vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde la extrema derecha, pero en general los populismos, las simplezas, ¿no? Que se dicen en televisión. Fijaros el programa electoral de alguna persona, no hace falta ni mencionarla, pero un programa electoral para Andalucía en la que prometían agua. Como hay una gran sequía y el sector agrario estaba con poco agua, pues entonces yo prometo agua. Y claro, uno como científico dice, perdón, no quiero molestar, pero ¿dónde guardas el agua? ¿Dónde la tienes? O sea, ¿cómo puedes prometer agua? O sea, no sé, es que estamos en un... No, pero tú prometes agua, hay gente que desea agua y entonces se establece el círculo del milagro en el cual la ciencia, el conocimiento queda ojiplático viendo operar una simpleza. Pero las simplezas a veces tienen carga de profundidad, no son casualidades, están tejidas en una estrategia electoral o en un propósito, y ahí es donde tenemos que ser un poco más pícaros. Sonreír, sí, pero no perder combate esto porque viene, porque lo dicen que está pasando un poco, ¿no? Es una realidad un poco oscura y, como él decía, yo la he vivido en primera persona, no ha sido la primera vez, pero sí que ha sido la vez que con más violencia lo he sufrido.
Hubo un momento en que había 200.000 personas en un foro que se proponían matarme, o eso decían. Y al principio eso intimida. Y en casa me dijeron, no salgas mucho, por si acaso. No sabes muy bien qué hacer. Una de las cosas que esto está generando es si las instituciones, por ejemplo, yo trabajo en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, si la institución debería protegerme de alguna manera o darme un kit de qué hacer o un asesoramiento jurídico. De momento estamos ahí empezando. Son situaciones que por la magnitud son nuevas, aunque sí, cuando perdió la derecha las elecciones me culparon de casi todo, pues por supuesto, como te pronuncias un poco del cambio climático, bueno, esto es tal, ¿no? Pero no tuvo las dimensiones que tuvo cuando sobre todo salía a explicar que la rana, siendo un fenómeno típico del Mediterráneo, las dimensiones, la intensidad y la probabilidad ha sido acrecentada por el cambio climático. Hay estudios que se llaman estudios de atribución, que calculan la probabilidad estadística de que eso haya ocurrido, y se calcula que la Dana ahora tiene el doble de probabilidad de ser así de intensa por el cambio climático. También se calcula que un 30% extra de precipitación estuvo implicado por el cambio climático. Esos son estudios matemáticos, que se podrán hacer mejor, sí, pero lo que no puedes contrastar a eso es la opinión de un cuñado. Que hoy en día, en esta falsa democracia, la opinión de un científico que lleva 30 años estudiando y midiendo cosas es igual que la de uno que dice, pues yo pienso que no. Ah, pues ya está. Entonces, ¿qué haces? Te quedas un poco desarmado porque hasta entonces, cuando tú te presentabas con tu informe de 30 páginas, las medidas, cómo lo habías medido, cómo llegabas a las conclusiones, te habías sometido a un careo con la comunidad científica, se había revisado la evidencia y tú finalmente publicas aquello, tú dices, vaya, no sé, si está mal, será alguien que ponga otra cosa con la misma contundencia. No, es simplemente el principio de la estupidez humana. Va, frente a 30 años de investigación. Bueno, pues nada, yo soy demócrata. Esto insisto muchísimo. Y lo digo con un punto de retranca, pero yo soy demócrata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la información llega a todos y todas, y sabiéndolo bien, decidimos, por mayoría, como queráis, que hay que pegarse un tiro en el pie, yo me lo pego. Pero yo antes me procuraré informar, y os informaré a su vez, de dónde están los terminales nerviosos, de cómo duele un tiro en el pie y de qué alternativas al tiro en el pie hay. Y yo intentaré convenceros con argumentos, pero si al final todos bien informados dicen tiro en el pie, pues tiro en el pie. Pero a mí lo que me llena un poco la sangre, pues estoy aquí y estaré toda la gente que está, es que creo que no está toda la información. O hay una parte de la información que se distorsiona interesadamente. Y ahí no nos queda otra que, en fin, ser un poco críticos. Pero también aquí tenemos otra amenaza. Porque claro, de siempre se ha dicho la ciencia, la visión crítica, ¿no? El pensamiento crítico, inculcárselo también a los niños. Cuando esto lo inculco mucho en los niños, los padres me dicen, no me los enredes. Si te pasas de frenada en el pensamiento crítico, ¿en qué acabas? En la conspiranoia, en el pensamiento conspiranoico. El conspiranoico es una persona que se ha pasado de frenada con el pensamiento crítico, que ya lo cuestiona todo. Y eso es uno de los objetivos también que buscan las estrategias de la desinformación. La desinformación no tenemos que menospreciarla. Los bulos, los cuñadismos, o como los queráis llamar, muchos de ellos cuentan con financiación explícita. Estoy ahora en colaboración con algunos periodistas, estoy indagando de dónde vienen. Hay fundaciones, hay asociaciones, organizaciones políticas, hay incluso fortunas personales que por razones las que sean, económicas, ideológicas o lo que sea, financian las campañas de desinformación. A ver si os creéis que esos robots automáticos que llenan las redes de frases inútiles, tú escribes algo de la COVID o escribes algo del cambio climático y enseguida te empiezan a contestar. Muchos de ellos ni existen. Hay una tal Isabel, una mujer que seguramente ni se llamará Isabel ni es una mujer, que se desayuna por las mañanas y me dice, Fernando, eres un grandísimo hijo de... y lo sabes. Y yo, gracias Isabel, por mostrarme un mundo que se me olvida que existe. Pero a veces pienso, es que ni será Isabel. O sea, esas campañas están organizadas con eso, con algoritmos, programación, pero todo eso cuesta un dinero, porque hay un tiempo de una persona. Habrá voluntarios también del mal, ¿no? Igual que hay voluntarios del bien, habrá voluntarios del mal, pero yo creo que, en fin, hay una financiación. Os lo digo y se puede
demostrar. No me voy a enrollar así demasiado más, quería quizá dejar dos pinceladas más y ya paso la palabra a María. Pero una de las cosas que sí me proponía hoy contaros es, hace unos 4 años, un artículo científico muy potente sobre el cambio climático desglosaba con herramientas matemáticas la cascada de consecuencias que tiene el cambio climático. Consecuencias, pues por supuesto, en la salud de las personas, por supuesto en las migraciones, la mitad de las personas que se mueven en el planeta lo hacen empujados por el cambio climático. Una serie de cascadas que muchas nos suenan, la subida al nivel del mar, etc. Pero empezaba a entrar en el deterioro de las instituciones, en el cuestionamiento de la democracia. Y eran efectos en cascada que en ese artículo era un artículo cuantitativo, científico, muy numérico y muy sólido, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, si alguien quiere le doy la referencia. Iba tejiendo un poco toda esa cascada de efectos que, como digo, hoy me parece muy interesante ver que una de las cascadas llevaba al deterioro de las instituciones y al cuestionamiento de los estados y de las democracias. ¿Por qué? Porque 4 años después, hubo otro artículo, pero en este caso más del ámbito de las humanidades, de la sociología, acaba de publicarse reflexionando sobre hemos infraestimado el deterioro de las instituciones. Hemos normalizado que se cuestionen los parlamentos, que se cuestionen la manera de elegir representantes. Lo hemos cuestionado tanto que no nos hemos dado cuenta que estamos contribuyendo o aceptando un deterioro. Es que lo que este artículo me hace pensar es que el deterioro de la democracia no es una consecuencia del cambio climático, es un requisito. Si captamos esto, cuando te recuperas el tono muscular, porque es súper fuerte, dices, o sea, si yo mino la democracia, entonces tengo el camino más abierto para consumir el petróleo, para hacer barbaridades ambientales. O sea, la ley de protección ambiental, la de evaluación ambiental, todo esto lo vamos echando un poco a un lado porque estoy socavando la confianza en las instituciones, el funcionamiento democrático, los mecanismos un poco de balance de los intereses privados o públicos o lo que sea, pero hay un sistema tejido durante décadas o siglos, si me apuráis, para contrabalancear posibles intereses que vayan en contra de del interés más común, etc. Todo esto es complicado, las leyes nunca funcionan del todo bien, pero bueno, claro, si tú socavas eso, entonces, drill, baby, drill. El eslogan fundamental de Donald Trump, que es extraer todo el petróleo del mundo que te dé la gana, digan lo que digan estos científicos, ecologistas o lo que sea, ¿no? Y una manera de socavar la democracia es precisamente lo que antes decía de desinformar. El objetivo, esto ya se decía desde hace mucho, que el objetivo de las mentiras no es que las creas. Cuando alguien en sede parlamentaria, no voy a decir el nombre porque no hace falta, voy a deciros que está en mi comunidad autónoma, de otro lado es Guadalajara. Cuando en sede parlamentaria dice que el cambio climático es ideología, y yo por dentro pienso, hay unos 150.000 científicos que firmamos un manifiesto periódicamente diciendo atención a la humanidad, ojo con el cambio climático. Pues cuando esta persona, responsable política, dice el cambio climático es ideología, en realidad no está buscando, ni ella con esa frase, ni tantos otros con otros disparates parecidos, no está buscando que le creas. Lo que está buscando es que no creas nada. Porque entonces habrás minado realmente, de forma eficaz, pues el intercambio fértil de ideas, el ponerse de acuerdo personas que discrepan, que son mecanismos democráticos, que se apoyan en una información veraz. Así que es muy importante, no solo que critiquemos, que veamos de forma crítica de dónde viene la información, sino que estemos muy sensibles para entender cómo eso socava los principios básicos de la convivencia y eventualmente pues cómo nos hemos puesto de acuerdo en una democracia. El cambio climático no es consecuencia, es un requisito para poder, digamos, socavar, o sea, las democracias. El socavar la democracia no es una consecuencia, sino es un requisito para poder emitir, para poder hacer lo que me dé la gana con cuestiones ambientales o con el bien público o con tantas cosas, ¿no? Lo dejo un poco ahí y le cedo la palabra a María.
Bueno, pues yo me siento muy honrada por estar sentada al lado de este señor, al que he conocido personalmente ahora mismo, aunque lo siguiendo desde hace mucho, porque tengo un enorme respeto y admiración. La verdad es que son muchos menos de los que deberían los y las científicas y científicos que en sus diversos y variados ámbitos del saber deciden y se comprometen con una labor de comunicación social y divulgación. Son pocos y pocas, pero encima es que esto se ha convertido, como nos estaba comentando ahora Fernando, casi en un deporte de riesgo. O sea, hay que tener cuidadito. De hecho, recordaba ahora una encuesta que el año pasado realizó la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, el CECIT. Probablemente fuiste uno de los encuestados. Hizo una encuesta entre personal científico en España que era activo en el ámbito de la comunicación social y de la divulgación, tanto en medios convencionales como en redes, ¿no? Y exploraba la encuesta, pues, cómo está el patio, cómo se desarrolla esa actividad, si habían o no habían tenido experiencias negativas y de qué tipo, etcétera, ¿no? Y ahí los resultados eran bastante tremendos porque en torno a la mitad de las personas encuestadas manifestaban, donde además hay un cierto sesgo de género, o sea, las mujeres que se comprometen con la divulgación científica son más acosadas, y con un sesgo también de otro tipo se las ataca más sobre su capacidad intelectual, mientras que a los hombres se os ataca más por la parte de la integridad. O sea, eres un pagado, Fernando, como todos los demás. Bueno, el hecho de que la CECIT, que es un organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia, empiece a investigar sobre este asunto ya nos indica algo, ¿no? Y efectivamente también exploraba la encuesta pues algunas de las medidas que probablemente haya que empezar a tomar, porque se os preguntaba si os sentíais respaldados por la institución, por ejemplo, y hay, bueno, pues hay respuestas que dejan con un desaliento enorme porque hay mucha gente que encima se ha sentido muy sola. Hay gente que está en tratamiento psicológico, psiquiátrico, es decir, no era una broma esto de que se ha convertido en un deporte de riesgo, algo que nos hace tantísima falta, y es que precisamente esas personas que tienen la capacidad de comprender problemas que son muy complejos, se comprometan muchas veces de un modo absolutamente personal. Quiero decir que desde luego no se les obliga a ello en la institución, ni se les reconoce especialmente, ni, cosa que sería pues otra cuestión a incorporar, igual que te obligan a publicar si estás en la universidad y eres doctor y catedrático, tienes que tener no sé qué publicaciones y demás. Pues a mí me parecería que el reconocimiento a la labor divulgativa y de comunicación social tendría que estar absolutamente incorporado. Y desde luego el plantearse que las instituciones que supuestamente amparan la labor que hacéis, pues estuvieran ahí a las duras y a las maduras. Bueno, esto por un lado. Y por otro, tenía como intención de problematizar un poquito este asunto de la desinformación. La desinformación es peligrosísima, o sea, nos está poniendo en riesgo, en peligro, pues porque minimiza los problemas, lo cual evita que reaccionemos personal y colectivamente ante ellos, por ejemplo. Esto en momentos de crisis, como es la DANA, se multiplica por 100, es decir, en momentos críticos, el que haya ruido
iba a decir informativo o desinformativo, digamos, está interfiriendo las comunicaciones que deberían estar haciendo las autoridades competentes. En fin, la desinformación en sí misma es un riesgo añadido a los riesgos climáticos, ¿no? Pero la desinformación yo creo que es un fenómeno que es un poquito más complejo que el negacionismo o la máquina negacionista, ¿no? Y entonces, bueno, me ha parecido que a lo mejor podía ser también interesante dar algunas pinceladas de por qué es tan complicado, digamos, que el cuerpo de conocimiento científico en torno al cambio climático, que ha costado décadas y décadas de esfuerzos concertados muy importantes por construir, cueste tanto, primero que llegue en muchas ocasiones a la población, después que sea comprendido, que sea aceptado y que permita tomar, digamos, esas decisiones colectivas o personales que serían coherentes, ¿no?, con la información. Entonces, yo creo que hay varios factores que hacen que esto sea muy difícil. Uno primero, hay que reconocerlo, es la propia característica del fenómeno. O sea, el cambio climático es un fenómeno muy complejo y en muchas ocasiones como muy contraintuitivo o digamos que no ayuda especialmente. Lo cual supone un reto. Bueno, algunos ejemplos. Los principales causantes del cambio climático son los gases de efecto invernadero, que no son perceptibles para, digamos, los sentidos humanos, no se ven, no se huelen. Y esto, quieras que no, supone un problema. O sea, cuando vemos una cosa que nos choca, tendemos a reaccionar más fácilmente. Esto empieza a poner, digamos, complicada la cosa, ¿no? Luego, nos prestan un servicio valioso, quiero decir, los gases de efecto invernadero generan el efecto invernadero que ha permitido que en este planeta pues haya unas temperaturas compatibles con la vida y quiero decir que tiene un aspecto en su justa medida. El efecto invernadero es esencial para la vida. Por otro lado, la bajísima concentración de estos gases respecto a los mayoritarios, el hidrógeno, hace que sea muy contraintuitivo, muy difícil para mucha gente entender que puedan tener esa capacidad, digamos, de ese efecto tan brutal, ¿no? Bueno, no sé, ha sido durante mucho tiempo un fenómeno como alejado espacialmente, porque ha afectado fundamentalmente a países lejanos y subdesarrollados que nos importaban bastante poco en el mundo rico, ¿no? Esto ha dejado de cambiar desde hace unos tiempos, como todos sabemos. Lo que quiero decir es que las características del propio fenómeno hacen difícil la comprensión por parte de personas normales y la comunicación por parte de gente que sabe mucho al respecto, pero que tiene que vencer ese reto, ¿no? Un segundo factor que me parece que también influye en esas dificultades y en la desinformación son los modelos mentales. Los modelos mentales son esas ideas que damos por supuestas, a veces ni siquiera somos conscientes de que las tenemos implantadas, que son en general muy compartidas, o sea, mayoritariamente compartidas culturalmente, socialmente, y que, bueno, que influyen muchísimo en nuestra manera de entender la vida, las cosas, el mundo, etc. Un modelo mental, por ejemplo, del pasado, o quizá no tanto, es que la Tierra era plana. ¿No? De siglos, esto era un modelo mental ampliamente compartido. Yo pensaba que superado, parece que no tanto. Pero hay modelos mentales, actualmente, muy compartidos, incluso deberíamos hacer muchas veces un esfuerzo por ver hasta qué punto todavía tienen influencia en nosotros, en nuestra forma de conocer, como son, por ejemplo, el que la tecnología es capaz de solucionar casi todo. La tecnofe es un modelo mental
que está influyendo mucho en que sea complicado atinar a las verdaderas medidas que supondrían un giro que empezaría a modificar el sustento del proyecto, ¿no? No hay que preocuparse porque al final algo inventaremos. Este es un modelo mental muy poderoso. Otro modelo mental, pues esta especie de nacionalismo de mi país, mi grupo, mi gente, mi tal, es lo primero, el famoso MAGA de Trump, pero que luego hay pequeños MAGAs más colectivos, más comunitarios, más personales, que van justo en contra del tipo de transformación que requiere solucionar un problema que no tiene fronteras y que se va a prolongar en el tiempo muchísimo, que es la colaboración interpersonal, la colaboración internacional, intergeneracional, interclase, etc. Este modelo mental nacionalista, perspectiva nacionalista, lo digo entre comillas, de mi grupete, ¿no? O el modelo mental, famosísimo, de que el crecimiento económico es esencial para el progreso humano y que además es posible, derivarlo hacia el infinito. Pues este es un modelo mental que también es muy general y que impide absolutamente o hace muy difícil nuevamente que reconozcamos que hay que hacer cambios que nos pueden resultar más o menos dolorosos, pero que ahí están. Tercer factor que me parece relevante, la propia característica del conocimiento científico, o sea, el lenguaje que utiliza y el cómo se construye. El lenguaje científico es bastante inaccesible, es muy frío, muy cauto, muy objetivo y por tanto es difícil identificarse emocionalmente con él. O sea, tú coges un informe del IPCC, el famoso panel intergubernamental de cambio climático, los informes periódicos que van sacando y, ostras, son muy duros. Incluso los resúmenes, que son los más accesibles, ¿no? Entonces, es un lenguaje que es complejo. Y bueno, y muchas veces, por eso son tan valiosos los y las científicos que se embarran en el campo de la comunicación, porque es que realmente es como cambiar de idioma, cambiar del lenguaje científico al lenguaje de las personas normales, ¿no? Y esto es también un problema, es una dificultad. También es una dificultad el desconocimiento público que hay sobre cómo se construye ciencia. Por ejemplo, a la gente le genera muchas dudas el hecho de que haya incertidumbre científica, cuando es propia del propio sistema, o el escepticismo científico. Los científicos son escépticos profesionales que ponen todo en duda y cuyas afirmaciones, sus hipótesis, deben testarse, validarse, someterse al escrutinio de iguales, que eliminan muchas de esas hipótesis, y al final las que quedan es porque no se ha encontrado manera de refutarlas desde el razonamiento matemático o lógico, con lo cual se convierten en lo que llamamos hipótesis bien establecida o verdad aceptada o algo así, ¿no? Entonces, el desconocimiento de lo que cuesta avanzar en el conocimiento científico y, el entender que esas acotaciones que muchas veces hace, por ejemplo, el IPCC en sus informes de esto tiene una confianza del 80%, esto tiene una probabilidad del 90%, etcétera, es brutal. Quiere decir que se ha llegado al límite de la posibilidad que tienen las mentes que dedican su vida
a la investigación, ha llegado al límite de la posibilidad de refutar y por tanto es lo mejor que tenemos para explicar el proceso. Entonces, el que efectivamente se esté generando una desconfianza en el conocimiento científico tan brutal que lleve a que una hipótesis validada, una verdad establecida, sea igual a una opinión, pues nos conduce a lo que estaba planteando Fernando, que es pues al desastre, ¿no? El cuarto, que no sé si me alargo mucho. Es una revisión. Perdón. No, está muy bien. De cada tema, lo que va a costar es luego elegir qué obra. Es un repaso. Bueno, el cuarto factor que me parecía importante son nuestros propios, digamos, nuestras propias trampas psicológicas, ¿no? O sea, todos, creo, aquí y allá, desearíamos que un día el IPCC dijera: ostras, que nos hemos equivocado, que se nos ha escapado no sé qué, y resulta que no, que pasa tal, que esto, que no es para tanto, que, o sea, este es un deseo que anida por lo menos en mi corazón con raíces profundas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente esa maquinaria de desinformación perfectamente planificada, organizada y financiada que existe, hay todo un ecosistema de agencias de relaciones públicas, las llaman en Estados Unidos, de institutos, de centros de estudio con nombres súper respetables y tal y cual, que se dedican pues a esto, a sembrar duda. Ahora ya ni siquiera tienen como que negar de forma... es simplemente sembrar duda. ¿Por qué? Porque navegan, digamos, la comunicación científica navega contracorriente contra nuestras propias expectativas psicológicas, contra nuestros deseos, mientras que ellos navegan a favor de la corriente, que es despreocúpate, estás en buenas manos, la ciencia lo soluciona todo, esto no es para tanto, son unos alarmistas. O sea, hay una serie de técnicas y estrategias más o menos sofisticadas, pero que enganchan perfectamente con nuestras propias, digamos, trampas psicológicas que están ahí y con las que hay que tener pues cuidadito. Voy a parar aquí porque si no me gusta Bueno, la verdad es que yo he disfrutado mucho, espero que vosotras también, porque ha hecho una revisión muy amable de, yo creo que prácticamente todo el espectro de complejidad relacionada con el cambio climático. Y yo estaba pensando, mientras ella hablaba, de coger alguna, pero también pensaba que vosotras y vosotros pues también nos hagáis llegar por dónde queréis que esto vaya encarrilándose, porque se pueden tirar de algunos hilos que dan mucho juego. Yo de las cosas que ha dicho, algunas de las que ahora más me interesan y que es todo un desafío como científico, es precisamente el tema de las emociones. Varias piezas. Yo soy muy partidario de dejar piezas y que cada uno las rearme a su gusto, o deja alguna fuera o tal. No soy de construir discursos aplastantes y que de punto redondo, no, porque son situaciones complejas y me gusta más hablar de piezas. Algunas piezas. Por ejemplo, cuando uno lee ensayos más tipo filosofía o análisis de las ideologías, de las políticas, de las inclinaciones de la política, es evidente que la derecha se ha quedado asociada al placer, a la libertad y a las emociones de pasárselo bien. Y las izquierdas están asociadas al sufrimiento, al sacrificio, a la tenacidad y a un montón de otras cosas que pueden hacer mucha falta, pero que, mira, he quedado. Es que ahora sufrir... Claro, es muy difícil, ¿no? Llegar ahí con un discurso. Tenemos que... Yo me lo planteo a mí mismo, pero se lo planteo a todos los contertulios y a los estudiantes. Es decir, hay que hacer un uso muy responsable de la palabra tenemos que. Cuando le hayas dicho 2 o 3 veces, dices, uy. A ver, ella a la gente a decirle, tenemos que
ir en bicicleta, tenemos que comer más vegetales, tenemos que... ya llevas 2, ya llevas 3. Claro, es que ese es nuestro discurso. Entonces, retomando una de las cosas que María ha dicho, tenemos que ser, claro, más creativos y lograr un futuro deseable. Inventarnos o construir o escenarios que nos hagan desear transitar por situaciones que van a ser necesariamente complicadas. No eludir que esto, el que se pueda, significa que sea fácil. La ciencia te dice la salida a esto está por allí, pero te va a costar un cierto cambio, va a haber algunos contratiempos, puede que no se logre cuando quieras y como quieras, etc. ¿Por qué vas a abandonar tu sofá? Con lo bien que se está en el sofá. Claro, la sociedad del sofá nació después de la Segunda Guerra Mundial. Sufrimos tanto, morimos tanto, que empezamos a ganar una prosperidad y un bienestar en el cual la guerra ya no era una solución a los problemas. Y ahí nacimos, o nos criamos muchos de nosotros y nosotras en una sociedad blanda, porque claro, si estás en el sofá, pues eres blandón. Y lo de sufrir, pues, lo mínimo. Y ya las siguientes generaciones más todavía, y cada vez te alejas más de ese momento en el que el esfuerzo, ¿por qué? Que yo he quedado. ¿Cómo podríamos hacer, entre todos y todas, entender lo que podemos ganar cambiando nuestra relación con la naturaleza, cambiando nuestras actitudes que tienen una derivada climática? Yo me esfuerzo mucho en eso, no soy un crack en eso porque estoy empezando, solo llevo unos años, pero viva la diversidad y entre todos y todas, ojalá se nos vayan ocurriendo cosas. Pero por ejemplo, tenemos una carta ya escrita hace muchos años que invito a todo el mundo que la lea el día 1 de enero, pero si no la ha leído, pues todavía estamos a tiempo, se sigue todavía festejando el año, ¿no? Hasta casi febrero, feliz año nuevo. Bueno, pues hasta febrero, a ver si os da tiempo de leeros la carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es que yo he pedido el traslado de especie, porque a mí esta especie que no me termina de armonizar, pero no me lo concede. Entonces todavía sigo siendo Homo sapiens, además fijaros el nombre. Yo es que para nada me veo sapiens. Entonces, digo, no sé, otro homínido si me dejáis elegir, pero mientras me lo concede, digo, anda, pues la Declaración de Derechos Humanos está fenomenal. Entonces cuando me reivindico y digo, no, que espérate, no avancen los papeleos, que sí que voy a ser Homo sapiens, porque he visto que hay un montón de gente que ha trabajado un montón, la mujer Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente, se lo curró un montón, mujer tenía que ser, y logró una conciliación de cosmovisiones, de espiritualidades. Fijaros cómo rechinaba en la construcción de los derechos humanos la mentalidad de la India o de muchos países asiáticos o del budismo con las religiones monoteístas de sobre todo la cuenca mediterránea en sentido amplio. Habían unas colisiones que esta señora, no solo a ella, ¿no? Pero por su tenacidad logró armonizar, y aunque muchos no están 100% de acuerdo y tal, pues prácticamente todos los países del mundo han traducido, han apoyado y se apoyan en sus cartas magnas, en sus constituciones, en los derechos humanos. ¿Pero qué hacemos con los derechos humanos? No hacemos más que pisotearlos. Es que un ejercicio, insisto en el humor, es de las pocas emociones. Bueno, en alguna charla me he emocionado de verdad y me ha salido una lagrimilla, pero la emoción que me sale más natural es una cierta retranca, un poco de humor. Y entonces a los estudiantes les digo, imaginaros en una noche de verano, hace mucho calor, abres la ventana, estás allí en la cama, no puedes dormir, y viene un extraterrestre, es una nave espacial, se pone al lado tuyo, luego menos mal, y oye, cuéntame cómo funciona este planeta. Porque como no tengo sueño, pues te voy contando cosas. Y tú le vas contando, y mientras lo cuentas, dices, y el extraterrestre te mira así, ¿en serio? O sea, tú haces una declaración de derechos humanos, la traduces a todos los idiomas, todo el mundo súper orgulloso, y cada mañana trabajas en cómo pisotearla. Entonces, claro, el extraterrestre hace una pausa así poco retórica, y tú dices, es verdad, no lo había visto así. Luego sacas, porque casualmente tenías el libro de Stiglitz, del Premio Nobel de Economía, justo debajo. Abres por la página en la que dice, las facultades empresariales, las universidades,
universidades de todo el mundo tienen una facultad de estudios empresariales. No es ni en España solo, ni en Alemania solo, ni en Estados Unidos solo. En general, que sepáis, no sé si tenéis algún hijo estudiando empresariales, pero a ellos les están enseñando organizadamente, dicho por Stiglitz, premio Nobel en Economía. Es verdad que no hay premio Nobel de Economía, pero lo más parecido a un premio Nobel que hay, que eso fue una especie de condescendencia que tuvo la Academia de Suecia, porque la economía, sabéis que como ciencia, pues no funciona muy bien, si no los economistas serían millonarios. Fin del paréntesis. Stiglitz, que es una de las máximas autoridades reconocidas por ellos mismos, dice en una página clave de su libro que en los estudios de ciencias empresariales enseñan cómo violar la legislación social y ambiental porque son obstáculos para el negocio. Si tú quieres hacer una buena empresa y ganar mucho dinero, no hagas mucho caso del estudio de impacto ambiental o de la igualdad en los derechos de las personas. Entonces, claro, tú cuando estabas leyendo aquellas páginas dices, ostras, pues no había yo leído a Stiglitz así, y el extraterrestre te mira como diciendo, no me puedo creer este planeta. Y como habéis llegado a ser 8.000 millones de personas con todas estas trampas que os hacéis, ¿no? Y fijaros, en clave de burlando, si rescatamos los derechos humanos y ponemos al ser humano en el centro de verdad, en el buen sentido, como una especie biológica, como una más, si del antropocentrismo paleto, que nos ha llevado de la Edad Media hasta tiempos recientes, que es todas las especies a mi servicio. Si uno lee el Génesis en la Biblia, ya sabes que la Biblia es el libro más vendido y menos leído, porque para eso se construyó el catecismo, porque es muy disparatado. Yo con 10 años, soy un poco obsesivo y un poco intensito, pero yo con 10 años estaba en un colegio de curas porque no había plaza en la pública, y el padre Eduardo me dijo, hazme un trabajo sobre, elige un evangelio y tal. Como soy un poco obsesivo, hice el trabajo de los 4 evangelios. Y dije, no tiene nada que ver, pero si en uno Cristo hace una cosa, en otro otra, se aparece a unos, otro se va sin saludar. O sea, yo como con 10 años dije, el padre Eduardo dijo, oye, es que este era de los que no tenían que leer la Biblia, hombre. Entonces, todo esto para deciros que, en el fondo, cuando uno lee las cosas y lees el contenido de las ciencias empresariales y lees cómo se programa la violación de los derechos humanos, pero ¿qué es la creación del dinero? El sistema monetario, por ejemplo. La historia del dinero es preciosa, es fascinante, es una manera de hacernos trampas y pegarnos tiros en el pie una y otra vez. Pero sobre todo, desde hace un siglo y medio aproximadamente, el sistema monetario se apoya en crear dinero de la nada. El 95% del dinero no lo hacen los bancos centrales, de los gobiernos, de los estados, sino lo hacen entidades privadas. Entidades privadas que crean dinero de la nada, sin base en riqueza real, y lo crean como interés, como deuda con interés. Esto es lo que nos lleva a una de las tantas cosas que María ha mencionado, que es el crecimiento infinito, perpetuo, en un planeta limitado. Pero es que a ese extraterrestre, o a un niño de 8 años, yo a veces a los niños pequeños, antes de que sean formateados por el sistema educativo, les doy alguna charla y aprendo muchísimo de ellos, porque te hacen esas preguntas antes de ser formateados, antes de hacernos los líos que nos hacemos nosotros, que somos los adultos los que nos liamos mucho, que pensamos que es posible con la tecnología hacer cosas que no. Excuse me, no. No, o sea, la energía nuclear de fusión no la dominamos, no hagas cuentas con esa. Y la de fisión pues tiene un pequeño problema con algunos accidentes y con los residuos. Que tú ahora estás adicto a la energía y la necesitas. Pues, en fin, no te hagas tantas trampas. Los niños son estupendos en eso, porque te van a la línea de flotación, te hacen preguntas muy sencillas. ¿Cuánta energía necesitamos? Digo, ¿será posible que nadie lo haya contestado esto? Y yo vengo a preguntar a la red eléctrica española, por supuesto, y Iberdrola, ¿tú te has preguntado cuánta energía necesitamos? No sé. Y todos te saben decir el precio, la generación, el no sé cuánto, toda la normativa. Y digo, ¿pero cuánto hace falta? Pues hasta que no viene un niño y no te hace preguntas de ese calibre básicos a la línea de flotación, no te das cuenta de las cosas que hemos normalizado, que no están bien. Objetivamente, no ideológicamente, no está bien que tú te hipoteques. El dinero, la creación del dinero como deuda, porque todo empezó
en una persona hace mucho, mucho tiempo que se dio cuenta de que le daban el dinero, guárdalo bien que igual me lo roban, y que no venían a por él enseguida. Entonces tú juntabas el dinero de María, de Carrie, y uno te había dado 100, otro te había dado otros 100, pero nadie venía a por ello, entonces tú prestabas 300. Pero lo prestabas con un papelito, no apoyado en riqueza real. Y eso nos ha ido llevando a normalizar que estemos todos endeudados, que nos hipotequemos. Y una de las hipotecas más importantes es un concepto que acuño mucho y que resume varias de las cosas que ha dicho María, es la hipoteca ecológica transgeneracional. Hemos tomado de las generaciones futuras un patrimonio natural, unos recursos, un agua. O sea, el agua de un embalse son 10 años. Si tú te gastas todo el agua de un embalse en promedio, unos más, otros menos, pero viene a ser una década. Te has gastado el agua que tenías que hacer durar 10 años. Y el agua del freático, del subsuelo, ese agua es de tus nietos. Ese agua la tienes que hacer durar muchas décadas y a lo mejor algunos siglos. ¿Por qué? Porque el tiempo de renovación del freático es lento. Entonces, nosotros tenemos prisa, hay que regar aguacates. No, porque los aguacates no son de aquí. Digo, pues tú regalos, verás cómo salen. Bueno, venga, agua, el agua que no es tuya. Ah, muy bien todo. Pero, ¿y cuándo se para esto? Tenemos el secano, tú riegas el secano, como si riegas un cactus, crece más. Pues tú dale agua, pero que no tengo agua, no importa, pincha más hondo. Pero hombre, ¿hasta dónde voy a pinchar para sacar agua? Esto lo aplicamos a todo y lo hemos normalizado. Esto no es normal. Y tiene efectos colaterales no deseados. Yo creo que mucha gente no hace las cosas mal a propósito, no es que sean malignos, es que no quieren ver algunas consecuencias de sus actos. Y la insostenibilidad de muchas de nuestras acciones es un acto de irresponsabilidad. Lo que pasa es que a veces es una irresponsabilidad premeditada, y ahí ya tolerancia poquita. Y ahí es cuando ya el drill, baby drill, pues tú sabes que eso no está bien. Y lo sabes, porque no, esto no es, no, yo soy negacionista. Entonces, como soy negacionista, a mí no se me aplica la ciencia del cambio climático. Tú lo sabes y tus asesores te están diciendo, está pasando esto, y entonces intencionadamente estás obviando una parte del mensaje. Y ahí es donde ya me revuelvo un poco, porque yo puedo ser muy demócrata, muy simpático, muy cachondo, lo que queráis, pero cuando están todas las cartas boca arriba y cuando todo el mundo tiene acceso a toda la información por partes iguales. Y eso no es lo que está ocurriendo. Entonces, para mí, una de las maneras de mejorar el discurso climático, pero en general el discurso de lo común. Hace poco la ciencia está chocando contra muchas contradicciones. A nosotros nos enriquece, se nos ve desde lejos, a lo mejor parecemos que vamos sin cabeza porque las cosas que hacíamos ya no las cuestionamos. Por ejemplo, recordaréis, en El nombre de la rosa sale mucho que durante tiempo se cuestionó si Cristo se reía, la sonrisa de Cristo, todo aquello dio unas conversaciones larguísimas. Pues ahora tenemos un equivalente en la ciencia. La ciencia lleva, por lo menos yo lo llevo siguiendo 2 o 3 años, de un debate en las revistas de más prestigio sobre si los científicos, no digo que pregunten si tenemos emoción, pero si debemos dejar trasladar nuestra emoción a nuestro trabajo. Por suerte, está cundiendo la sensatez y la respuesta es sí. Pero tú, ¿qué pasa? Que cuando eres científico te haces una lobotomía del cerebro y dices, no siento, no padezco. O sea, tienes mecanismos para corregir por los sesgos que te pueda dar la emoción. Pero quitar la emoción, ¿pero desde cuándo? ¿Por qué? O sea, no. Y el debate va por ahí. En algunas cosas estamos retomando debates de la Edad Media. Pero la ciencia a veces es tan rígida, pues como lo son algunas religiones, ¿no? Que son muy rígidas. ¿No? Cuando eres muy rígido, no te adaptas a los tiempos modernos, y la ciencia pues se encuentra a veces sobrepasada con la actualidad climática, con las consecuencias de ese clima, que por lo complejo que explicaba María, pues la propia ciencia del clima, algunas cosas se ha quedado corta y no ha entendido todos estos efectos en cascada que son muy complicados, y como es conservadora, como también ha dicho María, pues entiendo hasta aquí, puedo asegurar hasta aquí, pero ya intuye, te asomas a la barrera, y muchos científicos, o sea, los científicos cuando escriben el IPCC, el informe del panel intergubernamental, en sus 3.000, 4.000 páginas, lo que dicen, lo dicen, y además con el criterio de cuánta seguridad tiene cada afirmación, te puede permitir trazar hasta el artículo, el dato, todo está perfectamente hilado. Pero cuando ya dicen, bueno, hemos terminado el informe, se hace un informe como cada 5 o 6 años, de los gordos, luego le preguntas a los científicos, ¿tú qué opinas? Es decir, cuando te asomas al borde del conocimiento, cuando ya no lo puedes decir con esa metodología y dices, no vamos a 2 grados de calentamiento.
vamos a 4. Y Francia ya se está preparando a 4 grados. Es mejor, yo creo, pero esto sí que es una opinión, porque ahora yo creo que los científicos lo que tenemos que aprender también es a distinguir cuando habla la persona, cuando habla la ciencia. Yo intento en las cosas que digo, cuando eso está apuntalado en un dato, en un artículo, decirlo, y cuando es yo creo, o a varios científicos encuestados al acabar un informe nos parece que lo más probable del abanico de escenarios a los que vamos es a un calentamiento mayúsculo, todavía podría ser peor, porque hay escenarios de hasta 7, 8 grados de calentamiento. Esos son, yo diría, y todo apunta a que son tan poco probables como que nos quedemos en la zona segura. Los dos extremos, el súper bueno y el súper malo, son poco probables. Los más probables es una horquilla, pero claro, esa horquilla también no es lo mismo tener 2,5 grados de calentamiento, como se dice ya con bastante, en fin, te tiemblan las piernas, porque eso es muy serio. Pero dices, bueno, 2,5. Muchos compraríamos un 2,5 para final de siglo de calentamiento, con la burrada que es eso. Pero es que si Donald Trump sigue poniendo palos en las ruedas, él tampoco va a poder hacer todo lo que dice que va a hacer, porque el mercado, la sociedad, ahí viene entrado el juez y ya lo están empapelando, en fin. Y luego que las energías renovables son más baratas ya que el combustible en muchos sitios, con lo cual muchas de las locuras que ha prometido no las podrá hacer. Ahí tenemos un margen de esperanza en lo que no podrá hacer de lo que ha dicho que hará. Pero bueno, tenemos ahí a un gran magnate, como él hay otros, que si ponen palos en las ruedas a un proceso que de por sí ya es difícil, ostras, pues es un problema y es un momento complicado. Pero os decía que estoy indagando mucho en el aspecto emocional. No sé bien cómo hacerlo. Estoy explorando abiertamente con la gente que me encuentro, con lenguajes narrativos, incluso algunos sabéis que me subiré a las tablas de un teatro a hacer una obra de teatro, que claro, mi pareja dice que necesidad tienes, lo comparto plenamente, pero es un reflejo de que no me cierro a ninguna alternativa, porque el otro día sacaba una primera diapositiva en una conferencia de divulgación, que fue mi madre toda orgullosa a ver a su hijo en Barcelona, allí a hablar, y tiene 35 años. Entonces yo si tengo que estar otros 35 años estoy, no pasa nada, pero es que yo veo que la curva de calentamiento, ¿no?, y las muertes evitables, el sufrimiento evitable, va creciendo, y digo, yo no quiero un mundo en el que la gente sufra mayoritariamente, y que muchas veces el cambio climático tampoco perdona, ¿no?, y en la Dana se llevaron a 2 o 3 grandes empresarios. Esto, es verdad que murieron menos que gente con un nivel adquisitivo más básico, es verdad, pero quiere decir que el cambio climático al final no se salva del todo nadie, ¿no? Entonces, yo no quiero eso, pero ¿y cómo logro que la gente desee la alternativa? ¿Cómo logro con el susto? ¿Con el apocalipsis? Pues es un mensaje, y indudablemente hay veces hay que recurrir a, ojo, que esto mata, ¿no? El negacionismo mata. Ese fue un artículo de los que levantó yo en la Dana en esos primeros meses semanas de noviembre. Tuve varios titulares, claro, jaleado por la prensa. La prensa me encantan titulares y yo estaba, en fin, impresionado por lo que había ocurrido. Y como ella decía, ojalá me hubiera equivocado, pero venga. Y bueno, una de las veces que casi me jalean de verdad en las redes y que dijeron, encima va de profeta. Salió La Voz de Galicia, me hizo una entrevista y pusieron de titular: un científico del CSIC asegura y se juega su sueldo a que habrá otro evento parecido antes de acabar el invierno. Ostras, y claro, cuando salió aquello, es un macarra, le paga el NOM, el nuevo orden mundial, él se lucra con estas cosas, las muertes, que ya llegan incluso a tocar temas sensibles. Él disfruta con las muertes porque le validan su modelo de mentira, con unas cosas y tal. Y luego vino esa Dana más pequeña, pero Dana, incluso la propia Valencia. Fue más en Málaga, no tuvo grandes consecuencias, pero bueno, fue una Dana pelín por encima de una Dana promedio. Y entonces, claro, no se callan ni debajo del agua esta gente, pero fue una montaña rusa emocional para arriba y para abajo. Y bueno, de los titulares que se iban sacando, muchos te hacían pensar, y yo, claro que me planteaba, ¿habré cruzado una línea roja y habré dicho alguna cosa realmente incómoda para la gente? ¿Habré sido poco oportuno en alguna de las frases? Claro, cuando te insultan tanto, hay un aforismo por ahí, ¿no?, que dice: cuando te odien, comprueba que no tengas razón.
porque es muy fácil decir, este me odia. Ya, pues a lo mejor eres un cabrón con pinta, vamos a decirlo así rápido, ¿no? Entonces, yo hice un ejercicio, mejor o peor, pero sí que hubo unos días que me quedé así un poco replegado diciendo, a ver si me vengo muy arriba y con la broma que me sale fácil o con un comentario un poco tal, no he sido oportuno y he podido molestar a la gente. Y estamos hablando de víctimas, estamos hablando de tragedias humanas, aquí los sentimientos, ostras, y yo pues puedo saber unas cosas y puedo meter la pata con otras. Yo hice ese análisis, a mí no me salió que hubiera transgredido alguna línea roja en eso. Recibí un apoyo, perdonad que hable tanto de mí, pero como ella decía, detrás había otras tantas personas. En mi caso recibí un apoyo muy amplio de fundaciones, sociedades, más de 1000 que firmaron en el país un manifiesto, que a mí me hizo ilusión no tanto por mí, sino por ver, por un lado, que cuando la sociedad la pulsas, hay mucha gente que todo esto no le gusta, hay mucha gente que el lenguaje del odio, de la crispación, de la polarización no le gusta y en algunos momentos lo hace explícito. Mi aprendizaje de todo aquello es que no tiene que ser en algunos momentos. Estamos en una situación, Houston, tenemos un problema y encima tenemos a unos cuantos que jalean. Así que hay que significarse. Si no puedes o no quieres o no va en tu talante o no tienes tiempo de ser activista, yo no te digo que lo tenga que ser todo el mundo. Además, las matemáticas del cambio no dicen que lo tenga que ser todo el mundo, ni mucho menos. Pero lo que sí necesitamos es que la gente se signifique. Cuando tú veas un disparate, cuando tú escuches un absurdo en la peluquería, el otro día es que me pasó en la peluquería. Si muchas de las tonterías que digo son reales. Es que si la realidad es más tonta que lo que puedas pensar. Yo estaba sentado al lado, en la butaca de al lado, y entre el peluquero y el que estaba siendo cortado el pelo estaban ensartando una serie de disparates, mezclando el ozono con el CO2, pero luego los coches eléctricos que no sirven para nada, y empezaban allá a decir, y estaba yo diciendo, ¿intervengo? ¿Cuándo intervengo? Claro, cuando le contaba esto a mis hijos, pues la peluquería está cerca de casa y ellos van también, dicen, Fernando, no sabía quién tenían al lado. Y yo un poco por eso también me inhibí un poco, pero dije, no, voy a ser fiel a mis principios, hay que significarse. Y entonces, que sepan un poquito quién tienen al lado. Y busqué el momento, era muy embarazoso porque eran tantas las cosas que tenía que decir. Claro, con María hay muchas cosas que quiero decir, pero no importa si me dejo muchas sin decir, porque yo qué sé. Pero allí digo, ¿por dónde voy? ¿A cuál le digo? Y sobre todo, ¿en qué tono? Porque una de las cosas que los científicos, y yo en concreto he tenido que aprender mucho, es a que no podemos sonar importantes. No podemos ser condescendientes con estos ignorantes. A mí cuando me dicen que tengo muchos premios, digo, baja lo de los premios, porque hay mucha gente que eso les espanta. Dice, yo, este es un repelente niño Vicente. Y claro, desde esa posición se te escucha un poco y luego dices, este es un aburrido. Seguro que ahora empezará a soltar alguna vez. Tenemos que... Y otro que es más divertido. Entonces, para infiltrarme en las filas, no digo enemigas, pero sí del descreído y la descreída, pues tengo que bajar mucho el perfil y tengo que sonar muy próximo, y muy humano, y muy cordial, y muy abierto a... si quiere lo vemos, pero la Tierra parece más bien tirando a redonda cuando le dan vuelta a los satélites, ¿no? En fin, y entré un poquito, ¿no? Y algo dejé, ¿no? Y yo creo que el peluquero, sobre todo, que sabe que voy a volver, pues dijo, ojo, el otro le ha dado más igual. Y procuré no ser ni violento, ni prepotente, ni ser un tabarras. Porque es que yo en concreto, sino que lo digan a mi familia, mis hijos se desayunan todos los días tomándome el pelo y diciendo, ¿qué? ¿Arreglar el planeta? Dice, papá, otra chapa científica de esas, no, por favor. Entonces lo tengo muy todas las mañanas, lo tengo en casa muy presente. Entonces no quiero ser un tabarras. No, vosotros sois una audiencia excepcional, no sois nada representativos. Nada representativos de lo que es... Audiencia cautiva. Imaginaros ahora Segovia, ¿no? O sea, pensaros el universo de segovianos y segovianas. No sois nada. Yo os lo agradezco mucho, pero tenemos que reconocer que somos una banda de frikis que, pudiendo estar viendo Netflix, ¿no? y descargar de todo un día duro, pues estamos aquí hablando de cosas que, porque las estamos un poco enhebrando con algo de humor, pero estamos hablando de cosas muy chungas, ¿no? Entonces, por eso creo que no hay que perder de vista el humor. Hay que disparar emociones. No, hay que reaprender a sentir, porque también tenemos, en el proceso de domesticación en el que nos sometemos con el sistema educativo, una de las cosas que se hace es reprimir los sentimientos. Y si eres hombre aquí, los hombres peor, porque los hombres no podemos llorar.
Oye, a mí llorar me ensancha los pulmones. Y yo salgo de las películas llorando y mi mujer me dice, ya he terminado, ya vale. Y yo, es que como ha muerto y tal. Y yo, a lo mejor yo soy muy terrero, pero digo, ¿y si aplicáramos ese tipo de cosas a la vida cotidiana? Nos diéramos abrazos llenos de oxitocina y dijéramos que bien, igual no morimos mañana, pero hoy a vivirlo a tope. Y fijaros, un objetivo y en clave, como de humor, pero cierto, mi objetivo ahora es darle envidia a Elon Musk. Pero es que, fijaros, no lo lograré, pero no importa, porque solo el objetivo mola. O sea, ¿qué me estoy proponiendo? Yo me estoy proponiendo que Elon Musk un día sepa que existo. Y al día siguiente diga, joder, ¿cuánto gana este tío? Como soy funcionario, lo va a ver enseguida, no es mucho, y dirá, ¿y cómo se lo pasa tan bien? Y si no se toma cocaína ni nada y el tío parece pleno y vital, y se va a Segovia, acotado, vas a levantar a las 5 de la mañana, y que va otro tren y otro tren, ¿qué le alimenta a este tío? ¿No? Y entonces, dirá, joder, qué envidia, solo con ese sueldecillo y sin ninguna adicción a nada, pues el tío se lo pasa a bomba. Hay momentos que no me lo paso tan bomba, pero sí tengo la sensación de que estoy haciendo lo que toca hacer. Y eso creo que puede ser un motor de energía, de motivación eterno. O sea, cuando identificas tú en qué puedes verte haciendo cosas, bueno, no tiene por qué ser salvar el mundo, como se dice, pero sí contribuir en cosas que puedan ser difíciles, pero que a ti te apetece, y eso es un cierto grado de activismo. Es un activismo amigable. Y se demuestra, de hecho, cuando hemos empezado a abordar el tema de la ecoansiedad, hace 5 o 6 años, la Sociedad de Psiquiatría de Estados Unidos ya reconoció la ecoansiedad como una enfermedad propia, como un trastorno mental que se diferencia en algunas cosas de la ansiedad en sentido general, o sea, con sello. Y yo personalmente, y muchos de los que estamos en esto, tarde o temprano acabas, si no cayendo en la profunda ansiedad, sino en un ecoestrés o como lo quieras llamar, ¿no? De estar todo el día dándole vueltas a que este laberinto civilizatorio no tiene salida y ahora están los malos en el poder y ya esto, eso genera angustia y genera mal rollo. Pero un antídoto que se ha demostrado no solo para esta ecoansiedad, sino para todos los trastornos mentales, digamos, leves, hasta la ansiedad, ¿no? La depresión no funciona igual de bien, pero desde el estrés, las angustias y las ansiedades, es hacer algo. La acción, no te quedes sentado, muévete en lo que puedas. Y eso es un círculo de positividad individual que se contagia y que es muy gratificante y te empodera porque haces y te sientes mejor y entonces puedes hacer más y otros lo ven y entonces acabas dándole envidia a ellos más. Eso ya sería... Pero sin llegar a tanto, el hacer, ¿no? Y entonces, como decía, yo entiendo que lo del activismo tú puedes elegir, hay muchos ismos, puede ser en el ecologismo, en el feminismo, hay muchos ismos. Elige, porque la sociedad está hecha unos zorros, y tú elige en qué línea te sientes más vinculado, más útil o lo que sea. Y un cierto grado de activismo te va a hacer bien y te va a dar esa sensación de que estoy haciendo algo que vale la pena. Y a lo mejor no lo logramos. Este es otro de los pequeños consejos que comparto porque a mí me funciona y a otras personas creo que también, que es el quitarle un poco de leña al fuego del cumplimiento de objetivos. Porque es muy fácil embarcarse en las guerras que puedes ganar. Y es posible que la guerra del cambio climático no la ganemos. ¿Y no la vamos a luchar? Y lo que mola, lucharla, en el buen sentido. O sea, poner tu mejor carne en el asador, perdón, el mejor calabacín en la barbacoa. Claro, es que qué bonito sería que unos tataranietos dijeran mi tatarabuelo no lo vio, pero él trabajó por el cambio climático, ¿no? ¿No será mejor eso que digan, como hay ya el título de algún libro, ¿cómo habéis permitido que ocurriera esto? Es el título de algún libro, ¿no? Las generaciones más recientes que se encuentran la mitad, prácticamente, el 47% de la superficie terrestre profundamente deteriorada. Porque el sistema económico no tiene límite, ¿no? Hay 6 preguntas que últimamente hago por ahí para caernos del guindo. Yo creo que vosotros sois ya personas que os habéis caído de bastante guindos. Pero todavía igual os queda un guindo por caeros. Pero de luego puede ser un ejercicio el caerse del guindo. Hay que aprender a caer para no romperte nada, pero hay que caerse del guindo, ¿no? Y
¿A quién aseguran las aseguradoras? ¿A quién cobija la ley de vivienda? ¿No? ¿A quién alimenta el sistema alimentario? Y así podríamos ir trenzando muchas cosas. Y diréis, ¿pero no íbamos a hablar de cambio climático? Amigos, esto es cambio climático. Es que desestructurar la sociedad y normalizar la violación de los derechos humanos es un requisito para sobreexplotar el planeta. Porque si los derechos humanos nos impresionan a todos y los tenemos muy presentes, cuando el alcalde o quien sea, o el CEO de una compañía propone dejar sin agua a un montón de malagueños y malagueñas porque que vienen los turistas, pues muchos dirán, no, es que está el derecho universal al agua. Es que traerá mucho dinero y el dinero se come. Pero si nos ha explicado el pesado de Valladares que además ese dinero te genera más deudas y es un crecimiento exponencial porque nunca la terminas de pagar, pues entonces ni tanto dinero, con lo justo, lo que te dé, lo que te proporciona la riqueza que puedas manejar. Voy trenzando ideas para buscar, para dejaros en la cabeza cosas que os puedan motivar, que puedan provocar pues el moverte por una causa que consideres noble, que esté razonablemente alineada con los problemas, con la resolución de los problemas que hemos generado muchas veces sin ser ni conscientes, y significaros, porque necesitamos que los signifiquéis. No podemos ser solo unos pocos, partiéndonos la cara, y que luego dé la sensación de que, bueno, son estos pocos, y se desmonta. Fijaros, la técnica de la Gestapo era ir a por las personas, identificaban a las personas, y cuando los gobiernos autocráticos quieren ir reduciendo los derechos ciudadanos o civiles, pues van a la persona. La ley Corcuera, en cambio, mis estudiantes universitarios iban a bastantes manifestaciones y empezaron a dejar de ir porque se venían con una multa de 500 euros casi de manifestación sí, manifestación también. Y os puedo asegurar que mis estudiantes de doctorado no son hooligans. Pero sí había una estrategia muy clara de disuadir al manifestante y elegían una persona, dame tu DNI y al cabo de unas semanas te llegaba una multa a casa. Y eso está ocurriendo y eso se ha propuesto varias veces de volver a rehacer, pero en los 9 años de Rajoy España perdió muchos derechos humanos. Derechos humanos, no estoy hablando de política, estoy hablando de grandes derechos que cuesta mucho conseguir y que se arrasan en un momento, por la economía o por intereses de que pueda arrasar. Y tenemos que ser un poco vigilantes, no paranoicos, no pensar, son los malos, todos son malísimos y malos, porque creo que muchos de los disparates no los hacen queriendo, no los hacen siendo conscientes. Yo he tenido conversaciones absolutamente surrealistas, volviendo de un congreso en La Coruña con el sector jurídico. Las leyes no están hechas para hacer justicia. La justicia no está hecha para hacer justicia. Cuando esto solo dices hacia un juez, hombre, se revuelve un poco, pero al final él lo acaba argumentando. La justicia está hecha para mantener el status quo. ¿De cuándo? De cuando se hizo la ley. ¿Y de cuándo es la ley? ¿La ley de minas? Ya se hacen minas, ¿no? Quiere decir que no está mal cuestionar las cosas. Y los jueces al principio estaban un poco de uñas, todos vestían mucho mejor que yo y su reloj valía el doble. Pero acabamos diciendo, en aquellos momentos estaban en Barcelona, las barricadas aquellas, todos esos momentos que se quemaban los tenedores, había mucha inestabilidad social, lo recordaréis quizá. Y a raíz de aquello, pues yo me puse un poco provocador a los propios jueces sin faltar. Y tal, es decir, pero ¿cómo cambiamos la Constitución? La Constitución no tiene un mecanismo, un decreto, una parte, un epígrafe, un artículo que diga, cuando todo lo anterior se ha quedado corto, apriete este botón y la Constitución se renueva. Como el reset de un ordenador, no tiene reset. Entonces, para cambiar la Constitución, bueno, cuando son cosas, digamos, tramposas del sistema, lo haces el último día de agosto y de noche, y entonces cambias algunos hechos. Pero en general la Constitución no se puede tocar. No se puede tocar. Oye, que se ha quedado un poquito antigua, con lo del feminismo y el medio ambiente, ha pasado 50 años y hay muchas cosas que no sabíamos entonces y que están muy antiguas. No. La Constitución no. Y entonces, ¿pero y cómo lo actualizamos? ¿No habrá un momento en que tengamos que transitar sin Constitución? ¡Uy, qué miedo! No, ningún miedo. Si la Constitución la violamos constantemente, entonces, porque no la tengamos unos meses, no se va a notar. Entonces, claro, en este lenguaje un poco con crítica humorística, los señores jueces se veían interpelados y decían,
ostras, ¿y cómo podemos poner mecanismos de autodepuración? Yo les estuve preguntando, porque yo como soy un poco friki me lo estudié todo. Como sabía que iban a haber jueces, dije, ¿cómo funciona el sistema jurídico en España? ¿Quién nombra a quién? Entonces, eso lo puedes ver en Wikipedia. Y es muy interesante porque es un sistema muy bien programado, ¿no? Para que sea neutral, unos jueces eligen a otros y tal, y tú lo vas entendiendo hasta que llega un momento en que dices, ostras, a este, el otro poder. La separación de poderes ahí, hacemos como que no se están tan separados. La política se mete aquí y entonces decide al jefe máximo. Claro, yo se lo cuento así a los jueces, decidme que estoy equivocado. Y te dicen, no, es así. Yo tenía una fe ciega en la separación de los poderes. Fernando, los reyes magos son los padres. Y no pasa nada, pero hablemos así, ¿no? Hablemos claramente, porque el sistema judicial tiene mucho margen de mejora, no es tan idealizado. O sea, los bancos, con los que me estoy metiendo mucho, con que los bancos hicieran lo que nosotros creemos que hacen, ya estaría bien. Pero las grandes empresas y los grandes capitales no hacen lo que nosotros creemos que hacen. Por ejemplo, todo el mundo ve Mercedes y piensa que hace coches. Sí, hace coches, pero no digo que es una tapadera, pero en realidad su negocio no está en hacer coches. El negocio de Mercedes está en financiar. Y es una agencia de financiación que mueve por las finanzas mucho más dinero que haciendo coches. Este mundo loco no significa que lo tengamos todos que entenderlo todo, pero nos tiene que despertar algunas alarmas de decir, ojo, ¿cómo vamos a ejercer la democracia si no sabemos bien qué hacen los bancos, qué derechos tenemos? Por ejemplo, en la Dana, muy poco sabíamos que se había ganado un derecho a no ir a trabajar si hay un riesgo cierto de amenaza a tu integridad física. Eso es un derecho que tenemos como trabajadores. ¿Quién lo sabía? Yo no lo sabía. Y seguro que muchos de los trabajadores que fueron a trabajar, fueron empujaditos por las empresas, las autoridades políticas no dieron la voz del alma que tenían que dar. Hubo fallos del sistema de representantes políticos, hubo fallos de la patronal, pero también hubo fallos de muchos trabajadores y trabajadoras que ni siquiera sabían que tenían ese derecho. Pues luz y taquígrafos. O sea, sepamos qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, por qué no pasa, si tendría que pasar. Y yo creo que estas son experiencias que a veces pues, te caes de algunos guindos, se te cae la justicia, se te caen cosas, pero bueno, oye, si es un ejercicio de transparencia, al final es como esa conversación incómoda que has podido tener con un amigo o con una pareja. Te alegra de haberla tenido, pero ha sido incómoda, sí. Pero luego sales y creces y puedes hacer otra cosa que no hacías antes de tapadillo o ignorando el problema. Y tenemos un serio problema civilizatorio. Y el cambio climático es una manifestación del gran problema basado mucho en la hipocresía. Fijaros, la hipocresía, hay un adjetivo que es la hipocresía organizada. Dicho así, cuando lo suelto muchas veces piensan, ya está Fernando insultando. Digo, bueno, Winston Churchill lo decía cada 2 por 3, que debía tener un carácter bastante endiablado, pero el IPCC, imaginaros, centenares de científicos irmanando la evidencia científica. Cada vez en más informes aparece explícitamente, para buscarlo, porque es un documento en PDF, se puede buscar en el ordenador, hipocresía organizada, y aparece 20, 30, 40 veces. Porque un poco de hipocresía es imprescindible para vivir en democracia, no puedes ir por ahí diciendo lo que opina de todo. Tienes que decir, uy, qué bien te veo. Pero claro, si te pasas y se organiza la hipocresía, entonces no ves los problemas reales, no ves los desafíos, no vas a ponerle solución a las cosas. El tecnooptimismo, ¿no? Es una manifestación de hipocresía organizada. Ya vendrá la ciencia y la tecnología a resolverlo. No, mira a ver qué tecnología tenemos, porque esto parece que no está muy claro. Pero eso es lo que decía al principio. Hay que andar con ojo, porque tan pronto te pasas, como te quedas corto, si eres demasiado crítico, te vuelves conspiranoico. Pero no puedes ser un crédulo. Pero también estaba pensando en muchas cosas de la desinformación, que lo que miran es en la confianza en los expertos. Vosotros cuando vais al médico no necesitáis saber todo lo concerniente a vuestra enfermedad o toda la sintomatología, el tratamiento. Confiáis un poco en el médico. Y algunos médicos te confiesan, me tengo que mostrar muy seguro, porque una parte de la curación es que yo esté seguro. No tengo ni puta idea de qué le pasa a este paciente. Pero he descartado 2 cosas graves y más o menos con esto y con que el paciente coma y duerma bien, ya vamos encarrilando la píldora, muy seguro. Tienes trastorno de Eldridge. Y el paciente se va y dice, vale, y me están dando un placebo o un tratamiento que crea sus vitaminas.
Y los médicos reconocen ese efecto de seguridad, porque son acreedores de la confianza, porque la gente confía en los médicos, porque yo no tengo tiempo de leérmelo todo, y 8 años después digo, ostras, tenía un linfoma. Claro, no. Voy y confío en el médico. Pero si empiezas a criticar, y ahora Donald Trump ha puesto como ministro de Sanidad a un negacionista de las vacunas, ¿qué puede salir mal? Vamos a mirar una cosa y otra. No sé si es poner orden.